¿Sabías que el hombre que interpretó al héroe más fuerte de la televisión escondía una fragilidad que casi lo mata? Que el actor que encarnó al mismísimo Hércules tuvo que luchar contra una enfermedad más poderosa que cualquier monstruo mitológico. Kevin Sorbo no solo era una estrella, era el símbolo de la fuerza masculina de los 90. Millones de personas en todo el mundo sintonizaban cada semana para ver sus músculos, su sonrisa perfecta y sus hazañas imposibles. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa imagen de semidios invencible se escondía un secreto médico que estuvo a punto de costarle todo. Y aquí viene lo más impactante: cuando finalmente decidió hablar sobre sus creencias políticas y religiosas, Hollywood no solo le dio la espalda, lo borró completamente del mapa. ¿Coincidencia o venganza de una industria que no tolera la disidencia? La historia que te voy a contar hoy va a cambiar completamente la forma en que ves no solo a Kevin Sorbo, sino a toda la industria del entretenimiento. Porque lo que le pasó a este hombre demuestra que en Hollywood ser diferente puede costarte todo. Suscríbete a Celebridades Olvidadas si quieres conocer más historias como esta que la industria prefiere mantener en silencio. Pero antes de que descubras la verdad completa, déjame preguntarte algo. ¿Crees que un actor tiene derecho a expresar sus ideas políticas sin que eso arruine su carrera? ¿O piensas que Hollywood hizo bien en marginarlo? Porque después de lo que vas a escuchar, vas a tener que tomar una posición. Kevin David Sorbo nació el 24 de septiembre de 1958 en Mound, Minnesota. Un niño común y corriente en una familia de clase media de origen noruego. Nada hacía presagiar que este joven se convertiría en uno de los héroes más icónicos de la televisión mundial. Durante sus años universitarios en Morehead State University, Kevin estudiaba marketing y publicidad, pero el destino tenía otros planes para él. Su físico impresionante y su carisma natural lo llevaron primero al mundo del modelaje, donde comenzó a forjar esa imagen de masculinidad perfecta que más tarde lo catapultaría a la fama. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Kevin no llegó al estrellato por casualidad. Trabajó incansablemente durante años puliendo su físico, perfeccionando su actuación y esperando la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Y esa oportunidad llegó en forma de un semidios griego. En 1995, cuando Kevin tenía 37 años, el mundo conoció a Hércules de Legendary Journeys. No era solo una serie más, era un fenómeno global. Kevin Sorbo se transformó en la definición misma de héroe masculino para toda una generación. Imagínate músculos perfectos, cabello dorado, sonrisa deslumbrante y una fuerza sobrehumana. Kevin no solo interpretaba a Hércules, parecía haber nacido para ser Hércules. La serie se transmitía en más de 100 países y generaba millones de dólares. Kevin Sorbo era literalmente el hombre más fuerte de la televisión. Los fanáticos lo adoraban, las mujeres suspiraban por él y los hombres querían ser como él. Era la estrella más brillante del firmamento televisivo de los 90. Tenía contratos millonarios, fama mundial y un futuro que parecía imparable. Pero como siempre digo en este canal, en Hollywood, cuando estás en la cima, la caída puede ser mucho más devastadora de lo que imaginas. Y la caída de Kevin Sorbo no solo involucró tragedias médicas, sino decisiones que dividirían para siempre a sus fanáticos. Hércules de Legendary Journeys no era solo entretenimiento. Era una máquina de hacer dinero que funcionaba 24 horas al día, 7 días a la semana. Kevin Sorbo se había convertido en una marca viviente, un símbolo de todo lo que representaba el héroe perfecto. Pero lo que mucha gente no sabe es que detrás de cámaras Kevin era exactamente lo opuesto al típico actor de Hollywood. Mientras sus colegas se perdían en fiestas, drogas y escándalos, él mantenía un estilo de vida casi monástico. No bebía, no fumaba, no se metía en líos con mujeres. Era, según todos los testimonios, un verdadero caballero. La serie no solo le dio fama mundial, le dio poder. Kevin tenía control creativo, participaba en las decisiones de producción, y su palabra tenía peso en cada aspecto del show. Era el sueño americano hecho realidad, un chico de Minnesota que había conquistado el mundo entero. Y entonces llegó el spin-off que consolidaría su imperio, Xena Warrior Princess. Kevin aparecía regularmente en la serie creando un universo expandido que generaba aún más millones. Era imparable. Los productores ya hablaban de películas de franquicias que durarían décadas. En 1998 Kevin se casó con Sam Jenkins, una actriz y escritora que compartía sus valores tradicionales.
Era la pareja perfecta, bella, talentosa, conservadora y profundamente religiosa. Juntos, representaban todo lo que Hollywood fingía valorar pero secretamente despreciaba. Kevin había logrado algo que muy pocos actores consiguen: ser una estrella mundial sin vender su alma al diablo. No había escándalos, no había adicciones, no había divorcios dramáticos. Su vida era tan perfecta que parecía irreal. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie vio venir. Durante las filmaciones de la quinta temporada de Hércules en 1997, Kevin comenzó a sentir síntomas extraños. Dolores de cabeza intensos, problemas de visión, una fatiga que no se explicaba por el entrenamiento físico. Los médicos del set le dijeron que era estrés, que necesitaba descansar. Kevin, siendo el profesional que era, ignoró las señales. Siguió filmando, siguió entrenando, siguió siendo el héroe invencible que el mundo esperaba ver. Después de todo, ¿qué podía detener a Hércules? Lo que Kevin no sabía es que su cuerpo estaba enviando señales de alarma. Señales que, de haber sido atendidas a tiempo, habrían cambiado completamente el curso de su historia. Pero el destino ya había decidido que el hombre más fuerte de la televisión estaba a punto de enfrentar al enemigo más poderoso de todos, su propia mortalidad. Y entonces ocurrió lo impensable. El 5 de octubre de 1997, durante una sesión de fisioterapia rutinaria para una lesión menor en el hombro, Kevin Sorbo sufrió 3 derrames cerebrales consecutivos. ¿Pueden imaginarlo? El hombre que había hecho creer al mundo entero que era invencible colapsó en una camilla de hospital como cualquier mortal. Pero aquí viene lo más escalofriante: los médicos inicialmente no se dieron cuenta de lo que había pasado. Kevin fue enviado a casa con un diagnóstico erróneo. Durante semanas, mientras sufría los efectos devastadores de los derrames cerebrales, los doctores le decían que era ansiedad, que era estrés, que era todo menos lo que realmente era: una condición que amenazaba su vida. Imaginen la ironía cruel: Hércules, el héroe más poderoso de la mitología, reducido a un hombre que no podía recordar líneas simples, que se perdía caminando por su propia casa, que ya no podía levantar las pesas que antes movía como si fueran plumas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más dramática. Kevin tomó una decisión que muchos consideran heroica y otros completamente estúpida. Decidió ocultar su condición al público y a los productores. Siguió filmando Hércules mientras luchaba contra los efectos de múltiples derrames cerebrales. ¿Era valentía? ¿Era orgullo? ¿O era simple negación de una realidad demasiado dolorosa para aceptar? Durante meses, Kevin actuó mientras padecía pérdida de memoria, problemas de coordinación y una fatiga que lo dejaba exhausto después de cada toma. Sus compañeros de trabajo notaron que algo andaba mal, pero Kevin inventaba excusas, minimizaba los síntomas, fingía que todo estaba bien. El proceso de recuperación fue brutal. Terapias de rehabilitación que duraban horas, ejercicios para recuperar funciones básicas como caminar sin tambalearse o recordar nombres simples. El hombre que había encarnado la fuerza perfecta ahora tenía que aprender de nuevo a ser humano. Pero aquí viene lo que realmente divide a sus fanáticos hasta el día de hoy. ¿Debería Kevin haber revelado su condición inmediatamente? ¿Tenía derecho a ocultar información que podía afectar la seguridad del equipo de producción? ¿O estaba justificado en proteger su carrera y su imagen? Los críticos argumentan que Kevin fue irresponsable, que puso en riesgo vidas al realizar escenas de acción mientras sufría efectos neurológicos graves. Los defensores dicen que mostró una fortaleza sobrehumana al continuar trabajando contra todas las probabilidades médicas. Y entonces, cuando finalmente Kevin decidió hacer público su diagnóstico años después, la reacción fue inesperada. En lugar de compasión y admiración por su recuperación, muchos en Hollywood lo vieron como dañado, como un riesgo de seguro, como alguien que ya no podía garantizar el nivel físico que su carrera exigía. La ironía es brutal: el mismo hombre que había inspirado a millones con su fuerza ficticia, ahora era juzgado por mostrar una fuerza real y humana en su lucha contra una enfermedad devastadora. ¿Ustedes qué opinan? ¿Kevin fue un héroe al continuar trabajando o fue irresponsable al ocultar su condición? Porque esta decisión marcó el comienzo del fin de su era dorada en Hollywood. Después de Hércules, Kevin intentó reinventarse con Andrómeda, una serie de ciencia ficción que duró 5 temporadas desde 2000 hasta 2005. Parecía que había logrado superar tanto los problemas de salud como la tipificación del personaje. Pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la percepción pública de Kevin Sorbo.
En los años posteriores a Andrómeda, Kevin comenzó a hacer algo que muy pocos actores de Hollywood se atreven a hacer: expresar abiertamente sus creencias políticas y religiosas conservadoras. Y no hablamos de comentarios sutiles. Kevin se convirtió en uno de los defensores más vocales de valores cristianos tradicionales en una industria notoriamente liberal. ¿Era valiente? ¿Era profesional? ¿O era simplemente suicidio de carrera? El punto de inflexión llegó en 2014 con la película God's Not Dead. Kevin interpretó a un profesor universitario ateo que es desafiado por un estudiante cristiano. La película fue un éxito masivo en el público conservador, recaudando más de $60 millones con un presupuesto de solo 2 millones. Pero aquí viene lo controvertido: mientras el público religioso lo celebraba como un héroe, Hollywood mainstream comenzó a tratarlo como un paria. ¿Coincidencia? Kevin dice que no. Él afirma que fue deliberadamente marginado por expresar opiniones que no encajaban con la ortodoxia liberal de la industria. Y entonces Kevin hizo algo aún más polémico: se convirtió en un defensor abierto de Donald Trump. En una industria donde apoyar al republicano era casi un anatema, Kevin no solo lo apoyó, lo defendió públicamente en redes sociales y entrevistas. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Su cuenta de Twitter fue limitada múltiples veces. Los medios de entretenimiento mainstream comenzaron a ignorarlo completamente. Las ofertas de trabajo en producciones grandes desaparecieron casi de la noche a la mañana. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente divisiva. ¿Kevin fue víctima de una caza de brujas ideológica o simplemente enfrentó las consecuencias naturales de alienar a una audiencia mayoritariamente liberal? Sus defensores argumentan que Kevin demostró integridad al mantener sus principios a pesar del costo profesional. Señalan que en una industria que predica tolerancia y diversidad, la intolerancia hacia las ideas conservadoras revela una hipocresía fundamental. Sus críticos, por otro lado, sostienen que Kevin sabía exactamente lo que estaba haciendo, que conscientemente eligió apelar a un nicho de mercado conservador en lugar de mantener un atractivo universal, que sus comentarios sobre temas sociales eran innecesariamente divisivos y a veces insensibles. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio, pero lo innegable es que Kevin Sorbo se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande que él mismo: la batalla cultural que divide no solo a Hollywood, sino a toda la sociedad estadounidense. Y aquí viene la pregunta que todos se hacen: ¿valió la pena? ¿Kevin cambió principios por dinero o sacrificó dinero por principios? Hoy Kevin Sorbo vive una vida completamente diferente a la del héroe dorado de los 90. Trabaja principalmente en producciones independientes, muchas de ellas enfocadas en audiencias cristianas conservadoras. Ha dirigido películas, ha escrito libros y mantiene un podcast donde discute temas de fe y política. Su matrimonio con Sam sigue sólido después de más de 25 años, algo casi milagroso en los estándares de Hollywood. Tienen 3 hijos y por todas las cuentas mantienen una vida familiar estable y feliz, lejos de los reflectores principales. Pero aquí está la pregunta del $1.000.000. ¿Es Kevin Sorbo más feliz ahora que cuando era una superestrella mundial? Él dice que sí. Afirma que prefiere trabajar en proyectos que reflejan sus valores, incluso si eso significa presupuestos más pequeños y menos reconocimiento mainstream. Sin embargo, hay algo innegablemente melancólico en ver al que una vez fue Hércules trabajando en películas que van directo a plataformas de streaming cristiano. Es como ver a un rey depuesto viviendo en el exilio, digno pero diminuido. ¿Podría Kevin hacer un comeback en Hollywood mainstream si quisiera? Es dudoso. La industria tiene memoria larga para las transgresiones ideológicas y Kevin ha quemado muchos puentes. Pero quizás esa sea exactamente la imagen que él quiere proyectar, la del hombre que eligió sus principios sobre las ganancias. Lo que es indiscutible es que Kevin Sorbo permanece como una figura fascinante en la historia del entretenimiento. Representó el ideal del héroe masculino en su época de mayor gloria, sobrevivió a una crisis médica que habría destruido a muchos y luego tomó decisiones de carrera que lo convirtieron en una figura polarizante. Para algunos es un héroe 2 veces, primero como Hércules, luego como un hombre que se mantuvo fiel a sus creencias contra viento y marea. Para otros es una oportunidad desperdiciada, un talento que se marginó a sí mismo por razones ideológicas. La verdad, Kevin Sorbo demostró que hay diferentes tipos de fuerza. La fuerza física, que lo hizo famoso; la fuerza mental, que lo ayudó a superar los derrames cerebrales; y la fuerza moral de mantener sus convicciones, incluso cuando eso significaba sacrificar su carrera en Hollywood.
Y así termina la compleja historia de Kevin Sorbo, el hombre que fue Hércules que sobrevivió a múltiples derrames cerebrales y que eligió sus principios sobre su carrera en Hollywood. Una historia que plantea preguntas incómodas sobre tolerancia, diversidad ideológica y el precio real de la fama. ¿Creen que Kevin tomó las decisiones correctas? ¿Piensan que Hollywood fue justo con él o que fue víctima de una persecución ideológica? ¿Es posible ser verdaderamente independiente en una industria que castiga la disidencia? Estas no son preguntas fáciles y estoy seguro de que ustedes tienen opiniones fuertes sobre ellas. Algunos de ustedes probablemente admiran a Kevin por su integridad. Otros quizás piensen que fue ingenuo o incluso irresponsable. Y esa división es exactamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Lo que no pueden negar es que Kevin Sorbo vivió múltiples vidas en una sola carrera, la del héroe perfecto, la del paciente luchando por recuperarse, y la del hombre que eligió un camino controvertido cuando podría haber tomado el camino fácil. ¿Ustedes qué opinan? ¿Kevin Sorbo es un héroe moderno o un talento desperdiciado? ¿Hollywood es realmente tan intolerante como él afirma o simplemente enfrentó las consecuencias naturales de sus decisiones públicas? Déjenme sus opiniones en los comentarios porque estoy genuinamente curioso de saber qué piensan sobre esta historia tan divisiva. Y si creen que más gente debería conocer estas historias complejas de celebridades que el mainstream prefiere ignorar, denle like a este video y suscríbanse a Celebridades Olvidadas. ¿Sobre qué celebridad controversial les gustaría que hable en el próximo video? ¿Hay alguna estrella caída en desgracia cuya historia real ustedes quieren conocer? Sus sugerencias podrían ser la próxima investigación que cambie todo lo que creían saber sobre Hollywood. Nos vemos en el próximo video con otra historia que los hará cuestionar todo lo que creían saber sobre la industria del entretenimiento.